Bueno, yo creo que la mayoría nos conocemos, pero para los que no me conocen, mi nombre es David y vengo de Ecuador, pero soy de Sevilla, ¿vale? Sí, hace 7 años que estamos en Ecuador y bueno, quisiera compartir pues en este retiro de obreros, mi primer retiro de obreros donde me toca compartir, ¿no? Y bueno, es un privilegio. Quisiera comenzar diciendo... Daniel decía ayer algo muy importante y es que hay 3 cosas que Dios está buscando. Dios o Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios busca a los perdidos, ¿verdad? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios busca obreros, ¿no? Y por eso estamos aquí en este retiro, ¿verdad? Porque espero que somos nosotros los que ya hemos dicho o vamos a decirle al Señor: Señor, si tú estás buscando obreros, heme aquí, ¿verdad? Envíame a mí, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y por esta razón el Señor busca obreros. Yo en esta tarde, pues, no voy a darles ninguna lección, sino más bien, porque dar una lección sería como algo que yo ya lo tengo superado, ¿verdad? Y entonces les voy a dar una lección, ¿verdad? De cómo se hacen las cosas, ¿no? Pues no estoy en esa posición, ¿no? Pero lo que sí quisiera es compartir con ustedes lo que Dios ha estado tratando pues con mi vida personalmente o con nuestras vidas, también la de mi esposa, en este tiempo en Ecuador, lo que el Señor ha estado queriendo enseñarnos, lo que el Señor sigue tratando en nuestras vidas. Y pues poder compartir, porque más que algo que el Señor está queriendo enseñarnos, también se ha convertido como en una carga en nuestro corazón, ¿no? Al ver realmente la necesidad, ¿no? Y lo que el Señor nos ha estado hablando. En Ecuador, en el sector donde nosotros estamos, pues yo como obrero del Señor, ¿no? Y usted también como obrero del Señor, pero yo allá en Ecuador, pues cuando yo miro a mi alrededor y miro hacia adelante, pues yo veo la obra del Señor, ¿vale? Yo lo que veo es la mies del Señor. Cuando decimos veo la mies del Señor, es que veo la necesidad, ¿verdad?, de trabajar para el Señor, la necesidad que hay en las almas. Y eso, cada uno que ha dicho o ha decidido poner las manos en el arado y decir: Señor, te sirvo, Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Cuando estás trabajando, tú te das cuenta de la tremenda necesidad que hay, ¿verdad? Cuando uno se dispone a trabajar para el Señor. Y cuando yo veo la mies del Señor, veo la obra del Señor, todo el trabajo que está por hacer, pues es muy común que yo me sienta como que la necesidad me sobrepasa, que yo no soy suficiente para hacer toda la obra del Señor. La necesidad es tan grande, la tarea que falta por hacer es tanta, que llego al convencimiento, ¿no?, de decir: Señor, yo no puedo hacer toda la obra solo. Y sabemos que dependemos del Señor y dependemos de su gracia, ¿verdad? Como decir: bueno, Señor, pues yo no soy suficiente, pero te tengo a ti, tengo tu gracia. Sí, entendemos que dependemos del Señor, separados de Él nada podemos hacer, dependemos de la gracia del Señor, el Señor va a hacer a través de nosotros cosas pues inimaginables, pero también entendemos, ¿no?, y yo personalmente veo que mi tiempo y mis fuerzas son limitadas. Entonces cuando yo veo la necesidad y todo el trabajo por hacer, yo digo: wow, Señor, no tengo tiempo. No tengo tiempo, me falta el tiempo. Yo debería de estar corriendo, Señor. Yo debería estar a un ritmo más acelerado del que yo estoy. Pero entiendo también que no puedo partirme, no sé si tú te has sentido alguna vez así, que no podemos partirnos en pedazos y que no puedo hacer todo el trabajo yo solo, o de lo contrario, yo estaría poniendo límites a lo que el Señor quiere hacer. Es decir, quiero que me entiendan, si yo estoy condicionando la tarea del Señor por mis fuerzas, yo le estoy poniendo límites al Señor, porque mis fuerzas no son ilimitadas, ¿verdad? Y no tengo, tampoco mi tiempo no es ilimitado, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer. Entonces sería como decir: Señor, haz tu obra a mi ritmo, ¿verdad? Y eso no tiene mucho sentido, porque la mía es mucha.
Entonces, cada obrero aquí presente, tenemos una función en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno encaja perfectamente, cada uno tiene su función, dice que muchos miembros en un cuerpo, cada uno con su función, cada uno su ministerio específico, sus dones específicos. Quizá pues a veces no sabemos a plenitud, ¿verdad?, cuál es nuestro lugar, nuestro llamado, pero vamos vislumbrando un poco del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pero lo que quiero que entiendan que aunque cada uno tenemos un don, un ministerio, cada uno tenemos quizá un llamado diferente, una gracia diferente, todos debemos estar alineados con la visión de Dios. Hay una visión general de Dios que es para todos, no se trata de ministerios, ¿verdad? Cada uno su función, sí, pero hay una visión general para todos. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para esta humanidad? ¿Cuál es el plan de Dios para la tierra? Mira, el plan de Dios y el trabajo de Dios, la mies de Dios, ¿verdad?, es que el reino de Dios, su reino, sea anunciado, que su reino avance, que su reino se establezca. Ese es el plan de Dios, que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, que la tarea se termine para que Cristo venga, porque Mateo 24:14 dice que será anunciado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y después de esto vendrá el fin. Es necesario que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Que cada nación, cada etnia escuche, tenga un testimonio del evangelio del reino, del evangelio de Jesucristo. Ahora, todos debemos trabajar para que esto suceda. Y yo creo que queremos evitar dar vueltas en círculo, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría estar dando vueltas en círculo como Israel en el desierto? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Monótono, estancado. Nadie quiere estar haciendo eso, ¿verdad? Pues ninguno de nosotros personalmente, o al menos yo personalmente, no quiero dar vueltas en círculo, yo quiero caminar en pos del propósito de Dios, ni como iglesia tampoco queremos hacerlo, ¿verdad? Jesús dijo en Hechos, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también Daniel hablaba en esta mañana, ¿no?, acerca del peligro tenemos que equilibrarnos, ¿verdad? Porque ¿por qué queremos el Espíritu Santo? ¿Por qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para sentir algo? ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Hay otro punto, para ser transformados, ¿verdad?, conforme a la imagen de Cristo. Pero ese es el fin, esa es la finalidad. ¿Para qué queremos ser transformados conforme a la imagen de Cristo? Para estar un día con Él en el cielo. Ok, eso habla de la eternidad, pero ¿y en esta tierra? ¿Sabes que para estar en el cielo, pues ahí ya no estamos hablando, yo necesito estar lleno del Espíritu Santo? Una vez que estés en el cielo, ¿verdad?, pues ahí va a estar en la gloria. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hay un para qué, ¿verdad? Si no tenemos el para qué, es como que siempre nos llenamos y es como saco roto, ¿verdad? Se escapa por algún lado. Porque el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito principal, no siempre, Daniel nos ha enseñado siempre de esto, mira que el propósito del Espíritu Santo, de la llenura, no es hablar en lengua, no es los dones, todo eso viene en el paquete, es para la edificación de la iglesia, es para nuestro beneficio personal, pero hay un propósito central, es que podamos tener el denuedo, la valentía de ser testigos, la eficacia de poder predicar el evangelio como es debido. Y entendemos que no todos irán hasta lo último de la tierra, ¿verdad? No todos los que estamos aquí nos vamos a ir hasta lo último de la tierra. Pero el que trabaja en Jerusalén tiene que tener el deseo, trabajar en Jerusalén, pero tiene que tener el deseo en su corazón de que el reino se extienda hasta lo último de la tierra. Es decir, si yo estoy en mi lugar, quizás yo no me voy a ir a la otra punta del mundo, o quizás sí, no lo sé, a donde el Señor me quiera llevar. Pero mi deseo, algo que arde en mi corazón,
que es la mente del Señor. Señor, yo quiero que tu reino se extienda. Ok, Señor, yo voy a trabajar aquí en el lugar donde tú me has plantado. Si tú me quieres llevar a otro lugar, está bien. Pero mientras no me digan lo contrario, yo voy a trabajar en este lugar, pero mi deseo es saturar este lugar y que una vez saturado también siga extendiéndose tu reino. O sea, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra están conectados con un solo propósito, con una sola visión, ¿verdad? Se necesita en Jerusalén, se necesita en lo último de la tierra, que sea anunciado el reino de Dios. Entonces no es que tenemos mentes divididas, no es que tenemos visiones divididas. La visión es una, el propósito del Señor, ¿verdad? Ahora, yo creo, estoy convencido de que el método de Jesús para extender el reino de Dios sigue vigente. Y quisiera que vayamos a Lucas capítulo 10, versículos 2 y 3. Conocemos muy bien este versículo o estos versículos. Lucas capítulo 10, versículos 2 y 3. Y yo espero que nos vayamos esta tarde de aquí con un reto, ¿verdad? Con un desafío y con una decisión tomada con el Señor. Dice Lucas capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice, y les decía, es el Señor hablando a sus discípulos, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Algo que me llama bastante la atención es que Lucas 10, a quien Jesús está hablando, es a 70. En Lucas capítulo 9, Jesús casi que da las mismas instrucciones, no con estas palabras, pero da casi las mismas instrucciones a los 12. Pero un capítulo más tarde, en Lucas 10, está enviando nuevamente, ya no a 12, sino que está enviando a 70. Está hablando de una multiplicación de obreros con los que el Señor está contando para ir a anunciar el reino de los cielos y a sanar a los enfermos y a darles autoridad sobre los demonios, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos identificarnos aún hoy en nuestra situación actual con estas palabras de Jesús dichas hace más de 2000 años. Podemos identificarnos con las palabras de Jesús de que la mies es mucha, ¿verdad? Pero también algo importante, ¿no? Porque miramos y decimos la mies es mucha, seguimos diciendo las mismas palabras que decía Jesús. Pero también debemos tomar la solución de Jesús, ¿verdad? Porque la mies es mucha y Jesús no dijo, la mies es mucha, así que trabajen el doble. Miren, la mies es mucha, así que trabajen hasta que ya no puedan más y se hagan pedazos. Sino que la solución que ofreció Jesús es que la mies es mucha, por lo tanto, vayan y busquen obreros. En realidad las palabras que está diciendo ahí Jesús es, oren por obreros, ¿verdad? La mies es mucha, dice, por tanto, rogad, orad al Señor de la mies que envíe obreros. Pero yo no sé si a ustedes les ha funcionado alguna vez sentarse en las sillas de la iglesia, porque la mies es mucha, y orar, y orar, y orar, envía obreros, y que los obreros empiecen a entrar por la puerta. No sé si a alguien le funcionó esta manera. Jesús está diciendo, miren, la mies es mucha, oren por obreros, pero vayan. Es decir, vayan a buscar esos obreros. ¿De dónde salen los obreros? ¿De dónde salen los obreros? De la mies. Nosotros vamos a buscar obreros a la mies. Es como... ahora ya las cosas son más modernas, pero antiguamente, ¿qué hacía? Si hay una cosecha de maíz, esa es la mies, ¿verdad? Vamos a la cosecha, cosechamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Guardamos algunas semillas para el año que viene, para que haya otra cosecha. De esta cosecha salen semillas para la siguiente cosecha.
y para la siguiente cosecha. Es un ciclo, ¿verdad? Se guardan semillas, es decir, de cada vez que yo voy a la cosecha, yo estoy buscando no solamente ganar almas, sino que estoy buscando semillas para que luego den fruto, a 30, 70, 100 por uno, ¿verdad? Entonces Jesús no dijo, esfuércense el doble, trabajen horas extras. Ojo, no quiero decir que no hay que esforzarse, ¿verdad? Porque tenemos que esforzarnos en el Señor. Tiene que haber un espíritu de sacrificio, motivado por el amor, ¿verdad? Pero alguien me dijo, hace algunos años en Ecuador, eran como en una reunión de pastores. Y el hermano que compartía, pues nos dijo unas palabras que a la mayoría de responsables sí nos cayeron un poquito pesadas, pero decía, muchos de ustedes han trabajado duramente, pero no han trabajado inteligentemente. Entonces, todos nos identificamos, nos puso unas imágenes, ¿no? Como de un hombre ahí súper cargado con 10.000 cosas y responsabilidades, ¿no? Dentro de la iglesia y todas las cosas, ¿verdad? Y como súper agobiado, ¿verdad? Saturado. Y yo me vi identificado con esa imagen. Pero, ¿y el resultado? ¿Y cuántos obreros tienen? ¿Cuántos obreros, discípulos preparados que pueden ir a ganar almas y que pueden discipular a otros tienen? Pues creo que los podía contar con los dedos de la mano, ¿verdad? Entonces, wow, Señor, estoy trabajando duramente, ¿verdad? Hasta el punto de sentirme hasta mal muchas veces, ¿verdad? Que me faltan las fuerzas. Pero no estoy teniendo mucho fruto. ¿Por qué? Porque realmente estoy usando mis propias fuerzas, mis propios métodos, pero no estoy mirando tus principios, Señor. ¿De qué manera lo estoy haciendo yo? ¿Por qué no estoy teniendo resultados? Y no estamos hablando de buscar, venga, vamos a leer tal libro, tal método, ¿no? ¿Verdad? Dios puede tener estrategias diferentes para cada lugar. Los métodos pueden cambiar, pero los principios de la palabra de Dios no cambian, ¿verdad? Entonces, vemos que uno de los últimos mandamientos de Jesús para sus discípulos fue, Mateo 28, ¿verdad? Uno de los últimos mandamientos, id y haced discípulos, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado, ¿verdad? Este fue uno de los últimos mandamientos de Jesús a sus discípulos. Id y haced discípulos. Una de las últimas oraciones de Jesús en Juan 17. Jesús está orando al Padre y Él está orando por sus discípulos, ¿verdad? En Juan 17. Y podríamos leer todo el capítulo de Juan 17 porque es muy significativo. Pero, si mal no recuerdo, en el versículo 4, dice Jesús, está hablando con el Padre y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero cuando tú estás leyendo todo el capítulo 17, te das cuenta que Jesús no está hablando de la obra en la cruz. Jesús está hablando de sus discípulos, a los que me diste, Señor, pues yo te he dado a conocer, ¿verdad? Y ellos han guardado tu palabra y no he perdido a ninguno, salvo Judas, ¿verdad? Y Jesús está hablando, dice, Señor, y no te pido solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí, a través de ellos. Y Jesús está refiriéndose, he terminado la obra que tú me diste. Y significa que una de las tareas específicas que Jesús tenía era el discipulado, ¿no? Sirve el ADN de un líder. Pues resulta que en el ADN de un líder, ¿no? Hablábamos también ayer, Berna, ¿no? Compartía la sangre de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos la sangre de Cristo, ¿verdad? Tenemos el ADN del Señor, porque Cristo está siendo formado en nosotros, ¿verdad? Quizás es un proceso, pero en nuestro ADN tiene que estar el discipulado. El deseo de multiplicarnos. Desde el principio, hermanos, Dios está hablando desde Génesis y más adelante a Adán y Eva, a Noé, ¿verdad? Está hablando en Isaías, ¿no? De multiplicación, de extenderse, de crecer, ¿verdad? De llenar la tierra. Entonces, la solución que Jesús ofreció para esta tarea, ¿verdad?, que tenemos de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, fue el discipulado.
La manera de terminar la tarea, como ya hemos dicho, no es añadiendo más fuerza, sino siendo más intencionales en el discipulado, aprovechando cada oportunidad. Hermanos, cuando hablamos de discipulado, no es una reunión o varias reuniones de días donde uno se sienta a escuchar enseñanzas. Eso puede ser parte del discipulado, ¿verdad? Pero necesitamos ser más intencionales, aprovechando cada oportunidad para discipular a los que tenemos cerca, ¿verdad? A aquellos que queremos discipular. No solo enseñando conocimiento, sino impartiendo habilidades o capacidades. Mira, en Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29, Jesús está hablando la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? El que edifica su casa sobre la arena y el que edifica sobre la roca. Y después de que Jesús explica esto, pues vemos que la gente se maravillaba, se asombraba de la doctrina de Jesús, porque él no lo hacía como los escribas. Esa misma referencia está cuando Jesús pues está predicando en la sinagoga y se manifiesta un hombre endemoniado y también pues echa fuera ese demonio. También está este mismo pasaje, ¿no? Donde dicen, se maravillaban de la doctrina de Jesús, porque él no enseñaba como los escribas, sino como el que tiene autoridad. ¿Por qué Jesús enseñaba como el que tiene autoridad? Aparte de porque era Jesús. Porque él predicaba, hablaba algo que él vivía. Y los escribas no. Los escribas era mera información, ¿verdad? Repeticiones, cosas que hablaban, pero que la mayoría no cumplían. Y esa es la diferencia de enseñar a impartir. Debemos impartir más de lo que enseñamos, ¿verdad? Porque yo puedo enseñar muy bonito acerca de un tema, pero no va a tener mucha fuerza, mucho efecto sobre la persona si yo no lo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, ser intencionales en el discipulado, procurando impartir habilidades. Vamos a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, si yo tengo una persona a la cual le he predicado el Evangelio y ha recibido a Cristo conmigo, alguien a quien yo le prediqué, o quizá una persona que es nueva en el Señor, pero yo le estoy dando seguimiento. Entonces, pues, de pronto algún día vamos a quedar a comer, ¿verdad? Y en ese vamos a quedar a comer, pues va a haber discipulado también, intencional. Ok, un día, pues la persona es nueva, yo oro por los alimentos, pero otro día le voy a decir, ¿puedes orar tú por los alimentos como yo oré el otro día? Y le voy a enseñar a orar, ¿verdad? Otro día voy a decir, bueno, ¿te acuerdas cuando yo te presenté el Evangelio o cuando tal persona te habló de Jesús? ¿Y cómo lo hizo? ¿Sabrías tú explicármelo a mí? Y vamos a practicar, ¿verdad? Hasta el punto, y yo te lo voy a enseñar a ti. Y de pronto, algún día te voy a llevar conmigo o en un momento que estemos caminando o comprando un helado, yo voy a predicarle el Evangelio a alguien, ¿vale? Para que tú veas cómo yo lo hago. Y después, en otro momento, decir, ¿quieres predicarle tú? ¿Quieres contar tu testimonio como yo lo hice el otro día? ¿Ok? Y mira, y de esta manera que te estoy enseñando, ¿será que a la persona que tú le compartiste o a algún familiar al quien tú le has predicado y ha hecho la oración de fe, ¿será que puedes enseñarle lo mismo que te estoy enseñando yo? ¿Verdad? Como una intencionalidad en cada momento, en cada oportunidad, ¿vale? Para que pueda ocurrir de una manera muy natural el discipulado, ¿ok? Entonces, pero para que mi discípulo aprenda rápido, yo debo usar un método. El método está en la Biblia, ¿verdad? Pero por supuesto que sea bíblico, no me voy a inventar una manera, algo que sea bíblico, que sea sencillo y reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Bíblico, ¿no? Por supuesto, no nos salimos de las Escrituras. Que sea sencillo. Hablábamos antes de una oración para la comida. Si yo hago, Padre de la gloria, Cordero inmolado que estás en el cielo, ¿verdad? Ahora mismo pedimos que tú bendigas, Señor, estos alimentos. Entonces, si yo hago este tipo de oración con este nuevo creyente, ¿qué va a decir? Es que yo no sé orar como oras tú. Y no quiere orar. Y en el culto de oración no va a abrir la boca, ¿verdad? Porque le estoy dando un método, o le estoy enseñando de una manera muy compleja y la persona no se siente que está a la altura.
Entonces, a mí me lo han dicho muchas veces, pero es que yo no sé orar como oran ustedes, con nuestros términos bíblicos, ¿verdad? Entonces vamos a procurar nosotros bajar un poco el nivel para que puedan aprender fácilmente. Y también que sea reproducible, es decir, no, mira, yo te enseño con este material, con todo esto, ¿verdad? No que está mal el material, pero si yo le condiciono a que solo con esto puede enseñar a otro, de pronto llegaré a un lugar donde la persona no puede hacer copias, no tiene un libro, no tiene... Entonces yo tengo que usar algo que sea muy fácil de reproducir. Yo qué sé, en cada lugar, si yo le hablo de Ecuador, le hablo de la selva, pues con el material llegamos hasta cierto punto. Pero es que es muy difícil meter material evangelístico en la selva. Y el idioma, ¿verdad? Y la cultura. Entonces tengo que buscar una manera que, si es posible, se explique con un palo en la tierra, ¿verdad? Para que no haya complicación, para que el evangelio pueda seguir, para que no se detenga porque escogimos un método que no es reproducible. Si en el lugar, en el área donde estamos, no hay problema con esto, está bien, ¿ok? Entonces pensemos en todas estas cosas para facilitar el discipulado. Ahora, si la persona, ¿verdad?, a la que estoy discipulando me ve como un modelo, ¿verdad?, porque tenemos que enseñar que hay que seguir a Cristo, al Señor, pero siempre nos están siguiendo, ¿verdad? Daniel también decía, somos cartas leídas y todo el mundo, hay mucha gente que nos está siguiendo. Entonces, si a mí me ven como un modelo, pero como un modelo muy complejo, y yo no le doy instrucciones sencillas y le acompaño como en un entrenamiento, ¿verdad?, para que la persona pueda desarrollar estas habilidades como orar, compartir el evangelio, ¿verdad?, compartir, no estamos de habilidades de voltereta ni saltos mortales, ¿no? No estamos hablando de eso. Si esto no ocurre, si mi modelo es muy difícil para que la persona lo copie, lo imite, lo que suele ocurrir, al menos lo que a mí me ha pasado personalmente, es que hay un abismo entre lo que la persona es y lo que piensa que debería llegar a ser. Es decir, me miro yo y miro hasta dónde tendría que llegar y digo, nunca llegaré hasta ahí. Porque no le estoy facilitando el trabajo. Le estoy diciendo, tú tienes que llegar aquí, ¿verdad? Así se ora, así, pum, pum, pum. Y la persona dice, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer lo que David hace. Evidentemente yo tengo mi función, tú tienes tu función, pero a la hora de discipular, ¿verdad? Yo tengo que buscar en qué nivel está para poder ayudarle a dar pasitos hasta que pueda seguir subiendo, ¿verdad? Porque si no, va a ser como un abismo tremendo y la persona a veces no es que nos quiere, es que dice, es inalcanzable. ¿Cómo he de llegar yo ahí? ¿Será que es algo tan místico, verdad? Pensará, yo qué sé, esta persona, habrá venido el Señor, se le habrá aparecido, le habrá tocado no sé, para que esta persona sea de esta manera, sea tan espiritual, ¿no? Y a veces pues hay como este tipo de pensamientos y necesitamos facilitar el trabajo en el discipulado. Debo discipular de tal manera que lo que mi discípulo aprende, con lo que mi discípulo aprende pueda discipular a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Aquí hay un principio que Pablo pues le dijo a Timoteo, pero es como un principio en el discipulado. Segunda de Timoteo 2:2. Y Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, aquí estamos hablando de una cadena, ¿verdad? Como de diferentes generaciones. Pablo hablando y compartiendo tiempo también, ¿verdad? Compartiendo tiempo juntos, enviando cartas, ¿verdad?, a Timoteo y diciéndole a Timoteo que busque a hombres fieles y que estos hombres fieles puedan enseñar también a otros. Es decir, desde Pablo hasta los otros son 4 generaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces está hablando de una multiplicación en el discipulado.
yo enseño a Timoteo de tal manera que él también pueda buscar hombres fieles, y la finalidad con estos hombres fieles no es que solo que se salven, sino prepararlos de tal manera que ellos también puedan enseñar a otros, y que el otro haga lo mismo, y que el otro haga lo mismo, y que el otro haga lo mismo. Pero a veces parece que el trabajo del evangelismo termina cuando la persona entra por las puertas de la iglesia. Ya, ahí hemos terminado, ¿verdad? Pero no estamos incentivando o capacitándolos de una manera intencional para que inmediatamente la persona empiece a hacer lo mismo que se ha hecho con él. Y creo que a veces tomamos como el concepto de que, bueno, el responsable, ¿verdad? O así me he sentido yo, como que yo soy el sacerdote. El sacerdote, ¿verdad? Yo soy el que ora, yo soy el que ministra, yo soy el que hago todo. Pero la Biblia dice que es un reino de sacerdotes, que somos real sacerdocio. Y yo necesito impartir esto a cada creyente, ¿verdad? A cada discípulo. Mira, cuenta conmigo, ¿verdad? Y yo estoy, pues, según pues, el llamado que Dios me ha dado para impartir, para enseñar, para supervisar. Pero yo tengo que, de alguna manera, animar. Tú también puedes hacerlo. ¿Te acuerdas cómo lo hice contigo la primera vez? Tú también puedes hacerlo, ¿verdad? ¿Te equivocarás? Bueno, yo también me equivocaba al principio y me sigo equivocando, ¿entiendes? Porque tenemos que impartir que todos somos sacerdotes, ¿no? No confundamos, pues entonces todos somos sacerdotes, pues ¿a quién le tengo que rendir yo cuenta, verdad? No. Pero como de alguna manera provocar esto, ¿verdad? En los discípulos. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos discipulando? Yo quiero compartirles brevemente ahora mi experiencia, una breve experiencia en Ecuador. Yo puedo reconocer que en Ecuador yo he hecho de hombre orquesta, es decir, el que hace todo, ¿verdad? El que abre la iglesia, el que barre, el que predica, el que ora, el que aconseja, el que va aquí, el que va allá, el que lleva las células, no una, sino dos, tres, cuántas células haya yo la llevo, ¿me entiendes? Hasta el punto, ¿verdad?, de estar hasta aquí. En cierta manera, en mi caso, es normal al principio, porque hemos llegado a Ecuador, pues, yo y mi esposa, ¿verdad?, o mi esposa y yo. Entonces es normal que al principio no hay con quién contar. Pero el problema es que yo he seguido con este modelo por más años. Una vez que ya tenía un grupo de obreros o de discípulos, yo he seguido con este modelo, haciendo todo. Y lo que ocurría es que los discípulos, ¿verdad?, estos obreros a los cuales estábamos discipulando, a los cuales bautizamos, algunos les casamos, ¿verdad?, junto con Manuel, que nos visitaba. Lo que ocurría es que ellos estaban creciendo en conocimiento del Señor. Estaban teniendo como revelación de quién era Dios. Ellos estaban teniendo experiencias lindas con el Señor. Estaban siendo llenos del Espíritu Santo, estaban siendo liberados de ataduras espirituales, estaban recibiendo sanidad emocional. Sus vidas estaban siendo transformadas, ¿verdad? Eran un testimonio de lo que antes eran y lo que el Señor estaba haciendo. Pero cuando yo les veía, resulta que ninguno era suficiente como para que yo pudiera delegar responsabilidades sobre ellos. ¿Por qué no eran suficientes? Porque inconscientemente yo esperaba formarlos a mi imagen y semejanza. Entonces, en una célula no puede predicar porque tiene que predicar como lo hago yo. Yo no le puedo dejar la responsabilidad de que él lleve la palabra. Y no hay que ponerlo en una posición de pastor, ¿verdad? Un neófito, pues no pondrás a un neófito en el ministerio de obispo, ¿verdad? Pero sí pudiera facilitarle una manera de compartir algo sencillo, ¿verdad? Algo que él está viviendo con otro grupo de personas que están a su alcance. Pero yo esperaba eso, que fueran a mi imagen y semejanza. Y sin darme cuenta, yo estaba frenando el desarrollo de estos discípulos. Y también estaba creando una relación de dependencia hacia mí. Si yo no estoy, esto no funciona. Y qué triste en este tiempo, ¿no?, el pensar, wow, eso me conmovió, algo que el Señor nos habló.
Yo me preocupaba, ahora tengo que venir 3 meses para España por el tema de la operación de cataratas que me tengo que hacer y otros trámites. 3 meses, nunca antes me he ausentado tanto tiempo y encima este año no irá nadie a reemplazarme, ellos se quedarán. Y el temor, esto no va a funcionar, llegaré y la iglesia estará vacía, o qué ocurrirá, ¿verdad? Tendrán cualquier problema, no sabrán solucionarlos. Y el Señor me habló, dice, si la obra es del Señor, prevalecerá. Pero si es de hombres, si este consejo es de hombres, pues no prosperará. ¿Verdad? Estas son las palabras de Gamaliel acerca de los apóstoles, ¿verdad? Cuando estaban ante el concilio y todo el mundo estaba ahí ya queriendo matarlo y Gamaliel dijo unas palabras sabias. Mire, se levantó tal persona, se murió, chao, los seguidores nada, ¿verdad? Desaparecieron. Se levantó el otro, le seguía la gente, murió, nada, ¿verdad? Pero cuidado, no sea que nos estemos enfrentando a Dios, decía Gamaliel. Entonces déjenlo a esta gente que siga haciendo lo que están haciendo. Y vamos a ver si esto es de Dios, pues no podremos detenerlo. Y Dios me habló estas palabras y me hablaba confrontándome. Porque, entonces, ¿qué estoy enseñando yo? ¿A que dependan de Jesús o que dependan de mí? ¿Qué estoy enseñando? ¿Que sigan a quién? ¿A Jesús o a mí? ¿Que dependan del Espíritu Santo o de mí? Ojo, estamos hablando. Está la figura, ¿verdad?, de autoridad, están los ministerios puestos por el Señor, a los cuales hay que reconocer, respetar, obedecer, como ya se compartía el día de ayer. Pero, ¿y si yo por algún motivo ya no estoy? ¿Y si yo por motivo de salud ya no estoy? Qué triste sería para mí haber invertido 7 años de sacrificio y que en el momento que yo no estoy, desaparezca la obra. Y entonces Dios me conmovió, me sacudió, me confrontó. Entonces dije, wow, Señor, yo tengo que buscar la manera de animar a estos hermanos, ¿verdad? Y de decirles que el Señor está con ellos. Y estamos en contacto, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero ¿qué estoy enseñando? Y también la gente que está haciendo, ¿me está siguiendo a mí? ¿Es por carisma que me sigue o realmente tiene un compromiso con el Señor? Esto me ponía a hacerme muchas preguntas acerca de mí mismo, de cómo yo estoy enseñando, Señor, cómo yo estoy discipulando. ¿Estoy creando esa relación de dependencia entre ellos y yo? ¿Verdad? Está bien que alguien venga y podamos ministrarle, pero si ya es una vez, 2 veces, 3 veces, ¿te acuerdas lo que hablamos la vez anterior? Tú puedes ir al Señor y contarle eso mismo que me contaste, ¿verdad? O tú puedes orar de esta manera, o tú también tienes autoridad para orar así o de aquella manera. O tú también puedes ir y aconsejar a este familiar. No es necesario que me lo traigas a mí, ¿verdad? Para ayudarle a desarrollarse. Cada uno en su nivel, ¿no? Entendiendo esto. Entonces, por otro lado, yo estaba cometiendo este error, ¿no? Entiendo que es algo que el Señor me habló. Por otro lado, yo quería que la obra crezca. Yo quería extenderme. Y lo hacía en mis fuerzas, ¿verdad? Como la mies es mucha, trabajemos el doble, porque no hay obreros. Entonces, como el obrero soy yo, trabajaré el doble o el triple, hasta que ya no pueda más, hasta que reviente, ¿verdad? Y yo estaba haciendo esto en mis fuerzas, abarcando muchos frentes. Y pronto se vio afectada mi propia relación con el Señor y también la relación con mi familia, ¿verdad? Y al fin y al cabo, si yo me hundía, ¿qué iba a ser de la obra? Entonces, sentía una profunda frustración y me sentía realmente muy lejano de Jesús, muy lejos del Señor, a pesar de que estaba súper involucrado en la obra de Él, pero me sentía muy lejos del Señor. Sentía que si yo iba a solas a orar con el Señor, Él no me iba a decir nada, porque yo sentía una distancia tremenda, como que no fuera sensible al Espíritu Santo, como solo esto hay que hacerlo y punto, ¿verdad? Y viendo resultados, sí, viendo resultados de alguna manera, frutos, pero ¿a precio de qué? ¿Verdad? Y poniendo en peligro toda la obra. Entonces, un día estuve ayunando y orando y el Señor me habló y me dijo, David, pero mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero yo no me siento ligero, Señor. Yo estoy que ya no puedo más. ¿Cómo que ligero? ¿Y quién va a hacer todo esto? Sí, pero David, es que tú has tomado cargas que yo no te he dado. Tú te has metido enfrente donde yo no te he puesto. Sí, lo estás haciendo para mí, pero yo no he querido sobrecargarte de esta manera.
Tú tienes que enfocarlo de otra manera. Y me costó y nos está costando tanto, hermanos, como reubicar prioridades, ¿verdad? Y decir, no, ¿y qué van a pensar? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué? ¿Verdad? Y creo que se trata de esto, hermanos, de que estamos en un proceso de aprender a confiar. Yo estoy en un proceso de aprender a confiar en que el Espíritu Santo es mejor maestro que yo. ¿No? Dice, ¿cómo vas a poner en duda eso, David? No es que lo ponga en duda, pero se trata de confiar de verdad. ¿Verdad? Confiar de que, bueno, Señor, yo no llego ahí, pero yo creo que si yo oro, tu Espíritu Santo va a hablar a esta persona. Le va a recordar las palabras que le he repetido 10,000 veces, ¿verdad? Porque yo llega a un punto donde ya no puedo más. Entonces, de todo esto, ¿no? De lo que he compartido y de este testimonio, yo quiero resaltar algunos puntos para terminar, ¿no? De una manera muy práctica, y luego quisiera orar. ¿Qué obstáculos o qué errores encontramos a la hora de discipular? Yo les llamo obstáculos, no pueden ser obstáculos. Para mí son errores, para mi propia vida, pero vamos a hablar de obstáculos, ¿verdad? Punto número 1, podemos encontrar como un obstáculo a la hora de discipular el desánimo cuando yo veo que no hay respuesta después de haber invertido mucho tiempo y esfuerzo en alguien, ¿no? Un ejemplo, llegamos a Ecuador y tenía un grupito de personas y entonces yo empecé a invertir todo de mí en estas personas, ¿no? Intenté discipularlos de la mejor manera, dándoles doctrinas fundamentales, enseñándoles, acompañándoles a que tomen decisiones, ¿verdad? Consejería todo el tiempo, si ocurría algo, pues ahí estaba en su casa a cualquier hora puedes venir a buscarme a mí, ¿verdad? Ocurría de todo, ¿verdad? Que viene con el niño con fiebre a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Y qué quiere que haga? Llévalo al médico, ¿no? No, venga, vamos a orar. Había una disputa familiar, una pelea, y tenía que estar ahí, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, esforzándome. Pero en este grupito de personas, ¿verdad? Llegar a un punto de desánimo, de frustración. Porque, Señor, he invertido tanto tiempo en estas personas, tanto esfuerzo, y no veo una respuesta. Entonces, Jesús en Lucas, ¿verdad? En Lucas 10 y en Lucas 9, Lucas 10, si tú sigues leyendo los siguientes versículos después del versículo 2, donde el Señor dice, aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Jesús está dando unas instrucciones a sus discípulos de que, bueno, que no lleven provisiones, ¿verdad? Que a nadie saluden por el camino, pero Él les está dando un principio. Dice, y en aquella casa donde os reciban, decid, pase a esta casa. Y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Comed y bebed todo lo que os pongan delante, ¿verdad? Dice, donde no reciban, sacudir el polvo y decir, bueno, se ha acercado el reino de los cielos, pero salid. Entonces, ¿de qué habla esto? Habla de una persona o una casa de paz. Evidentemente, cuando los discípulos iban caminando por las aldeas, el hecho dice, comed lo que os ponga por delante. En la casa donde le daban de comer y le recibían significa, eres bienvenido. No cualquiera te invitaba, ¿verdad?, a la casa a comer, a beber, a que te quedes incluso a dormir. Significa, eres bienvenido. Estamos recibiendo al mensajero, al mensaje. Y probablemente también están recibiendo la misión, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio. Porque si no, ni un vaso de agua quieres darle, ¿no? Estás ahí, no, es que no tengo tiempo, poniendo excusas. Entonces, ante esta situación de desánimo, mira, llevo invirtiendo mucho tiempo en estas 5 personas, ¿verdad? Y estoy enfocado solamente en ellos. Y creo que ya deberían de ser maduros o deberían responder, pero no lo están haciendo. Hermanos, confía en el Señor y no digo abandona a estas personas, pero dedícate a orar por ellos. A confiar, Señor, que tu Espíritu Santo haga el trabajo. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer, si crees que lo has hecho todo, ¿verdad? De estar insistiendo una y otra vez, pero llegamos a un punto donde si mi fuerza ya no da más, si ya no veo otra alternativa, Señor, orar, que el Espíritu Santo trabaje con sus vidas. Quizás más adelante sean buena tierra, quizás sean fructíferos más adelante, pero no te detengas ahí, sigue buscando personas de paz. Los discípulos cuando encontraron gente que le rechazaron no dijeron, vaya desánimo, en esta aldea no funciona lo que ha dicho Jesús. En esta aldea, en esta ciudad no funciona lo que ha dicho Jesús. Pero hemos ido por cada casa de la aldea o no, ¿verdad?
Entonces vamos a seguir buscando porque hay personas de paz, va a haber personas dispuestas. A veces estamos gastando mucha fuerza siempre en las mismas personas. Ojo, no estamos hablando desechemos, ¿verdad? Porque hay que buscarla cuantas veces sea necesario y estar orando, siempre con las puertas abiertas, siempre con el puente de amistad. Pero no te detengas ahí, no te desanimes. La obra no se paraliza porque alguien se está resistiendo. Busca porque hay más. Quizá hay alguien que está esperando escuchar unas palabras y decir, sí, Señor, aquí estoy, soy un obrero, ¿verdad? Entonces sigue buscando, no te detengas, no te desanimes. Ora por estas personas, encomiéndolas en las manos del Señor, encomiéndolas al Espíritu Santo. Pero sigue buscando más personas, hay personas de paz. Quizá hay veces que estamos cegados, ¿verdad?, en los problemas que tenemos con alguien y hay alguien que está demandando, podría quedar contigo, mira, que tengo interés y no, es que estos son los obreros y a lo mejor este es el futuro obrero, hermano. A mí me ha ocurrido, ¿verdad? Y resulta que si le dedico un poco de tiempo y le enseño 3 cosas, wow, este ya va corriendo más que los otros. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? No nos desanimemos, ni estemos cerrados diciendo solo estas personas son las que tengo, porque la mies es mucha. Mira, a veces, pues, quizá guiados por apariencias o por conceptos. ¿Sabes que Samuel, cuando fue a ungir a un rey, él no pensó en David, ¿verdad? Es más, al primero que vio, este tiene buena pinta, este ha de ser. No, te equivocas, Samuel. No mires las apariencias. Y a veces miramos apariencias. Este tiene buena pinta, este es el futuro perfilando, ¿verdad? Y a lo mejor nos equivocamos y es el último que llegó a la iglesia o el que está ahí calladito, ¿verdad? Puede ser que ese sea el que despunta, pero no estamos dedicando nuestra atención. ¿Hablamos de iglesia o hablamos de los de nuestra casa? No estamos hablando solo, somos obreros en todo lugar, ¿verdad? Y en todo tiempo. Otro punto, lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Estoy como repitiendo algunos puntos. Otro obstáculo que podemos encontrar es querer formar al discípulo a mi imagen y semejanza, haciendo de mí mismo la medida, ¿verdad? La medida de plenitud. Y hermano, el discípulo no tiene que llegar a mi medida, la medida es Cristo, ¿verdad? La medida de un varón perfecto es Cristo. Y Cristo formado en esta persona, quizá con su propia personalidad, ¿verdad? El carácter debe cambiar a la imagen de Cristo, la personalidad, cómo es cada uno, la gracia que tiene cada uno, ¿verdad? Pues somos singulares, somos únicos, ¿verdad? Pero no poner esto como decir, no, es que no está haciendo las cosas como yo las hago. Pregúntate, ¿las está haciendo como el Señor quiere que las haga? ¿Verdad? Entonces no poner esto como un obstáculo. Mientras que la persona va dando pasos de obediencia, animarles a que eso mismo que está obediendo, que lo imparta sobre otras personas que tiene a su alrededor. ¿Vale? Cuidado también con crear esta relación de dependencia, frenando el desarrollo. Necesitamos enseñar a cada uno a depender de la guía del Espíritu Santo, aún en cosas muy básicas y sencillas, y a cómo buscar soluciones en Dios, porque quizá yo no estaré para siempre con esta persona. Entonces necesito enseñarles a buscar soluciones en Dios. Sí, acompañándole, ¿verdad? Siempre acompañando, un acompañamiento. Hay una ilustración muy sencilla. Yo no sé, ¿puedes ayudarme un momentito? Mira, pon tu mano enfrente de la mía, sigue los movimientos que yo haga, ¿vale? ¿Ves? Ya no me puedes seguir. Ahora, si yo hago así, ¿verdad? Entonces, ahora es más fácil, ¿verdad? Porque estamos cerca. Muchas gracias. Entonces, el discipulado es así, ¿verdad? Hay esto, ¿no?, como una predicación pública, pero hay un discipulado muy personal. Entonces, la cercanía es más fácil que la persona me esté siguiendo, ¿verdad? Esté siguiendo las instrucciones que le estoy dando. Como en el distanciamiento es como llega un momento donde ya la persona se pierde. ¿Y cómo será que ha hecho esto? ¿Cómo será que ha conseguido aquello, verdad? ¿Cómo será que se hace esto que estoy viendo, ¿verdad? Porque no hay esa cercanía.
Entonces, pero necesitamos enseñar, en esa cercanía, necesitamos enseñar a depender del Espíritu Santo. Necesito enseñarle cómo yo oro para la provisión para mi hogar, por ejemplo. Mira, hermano, pues estamos aquí, vamos, ¿por qué no me acompaña, oramos un ratillo? Y que me escuche cómo le estoy pidiendo al Señor que supla para mi casa. Y que cuando lo vea le dije, mira, ¿sabes qué? Que el Señor ha sido fiel. ¡Wow! Yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Voy a depender del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Cuidado con tomar cargas o con tomar más cargas de la que yo puedo soportar. El Señor nunca nos va a poner más carga de la que podemos soportar. Pero cuidado con las que yo tomo, que sí puedo sobrecargarme, ¿verdad? Aprender a dar instrucciones claras y delegar confiando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay cosas donde yo ya no llego. Entonces yo necesito dar instrucciones muy claras a los obreros o a los discípulos con los que yo estoy trabajando o a la persona que tú tienes al lado. Mira, lo que yo espero de ti es esto, o el Señor espera de ti esto, y hazlo de la manera que hemos aprendido, ¿ok? De una manera muy, muy simple, ¿verdad? Entonces, le voy a dar instrucciones claras para que pueda hacerlo y no represente que yo tengo que hacer todo, ¿verdad? Que yo tengo que llevar toda la carga. Cuidado con descuidar mi propia relación con Dios y también con mi familia. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Jesús fue un ejemplo para sus discípulos de permanencia en el Padre. Jesús ministraba, ¿verdad?, arduamente, pero Jesús buscaba momentos a solas con el Padre. Y sus discípulos veían esto, veían cómo Él se apartaba y Él oraba, ¿verdad? Y también dijeron en un momento, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús permanecía en el Padre y Jesús dice también en Juan 15, dice, permaneced en mí y llevaréis mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, es que esto es muy común, ¿verdad? De querer esforzarnos y descuidar nuestra relación con Dios. Y de nuestra familia, ¿verdad? El orden es Dios, familia, obra o iglesia, ¿verdad? Entonces, querer impartir o ministrar algo sobre otras personas que no puedo hacer ni en mi propia casa es un poco complicado, ¿verdad? Para ir finalizando, impartir más de lo que enseño. Voy a procurar, hermano, impartir algo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Algo al menos en lo que yo me estoy esforzando, no que lo hayamos logrado, ¿verdad? No que hayamos llegado ya, como San Pablo, pero que pueda impartir más de lo que enseño, no más información de lo que puedo yo vivir o cumplir, ¿ok? Esto va a ser mucho más efectivo en el discipulado, porque tenemos el respaldo de Dios. No solamente tenemos la experiencia, sino tenemos el respaldo de Dios. Esto es con autoridad la enseñanza que estamos dando. Entonces, vamos a ponernos de pie en esta tarde. Y vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Y quizá uno de los impedimentos fuertes, pues quizás aquí somos personas que llevamos diferentes periodos de tiempo en el Señor. No sé cuánta experiencia hayas podido tener a la hora de compartir el Evangelio con otras personas. Si has tenido, pues espero que el Espíritu Santo pueda estar hablando en algunos puntos. Si no, si llevo poco tiempo en el Señor, pero espero que puedas tomar esto como consejos para el futuro. Pero quizá un obstáculo para que la obra del Señor avance puede ser el temor a delegar. Temor a delegar por las desilusiones que ya me llevé, ¿verdad? Temor a seguir delegando o a discipular y encargar a otros ciertas cosas porque no, es que no lo va a hacer bien, es que me va a fallar, es que, ¿verdad? Y en el momento que yo empiezo a frenar esto, ¿verdad? A dejar de multiplicarme, a querer ser el hombre de orquesta, ¿verdad? Entonces la obra de Dios se ralentiza, se detiene, va muy despacio, ¿verdad? Y no es este el plan de Dios.
El reino de Dios tiene que avanzar de tal manera que las tinieblas retrocedan. Y no tenemos tanto tiempo, hermanos. Hay procesos que pueden durar años, ¿verdad?, en nuestra vida, de lo que el Señor quiere formarnos, quiere enseñarnos en algunas cosas específicas, pero hay otras cosas en las que debemos ser más diligentes, ¿verdad?, de poner en práctica. Y yo quiero pedirles ahí donde estamos, cerrar nuestros ojos. Y yo no sé cuántas personas aquí, yo quisiera que levantes tu mano si es así, se han sentido desilusionados en algún momento a la hora de confiar o delegar quizá en alguna persona o esperar ver un fruto, ¿verdad?, en alguien, y después resulta que le ha fallado, ¿verdad?, que no ha sido lo que esperaba. Puedes levantar tu mano si tú te has sentido desilusionado y ahora puedes sentir como un temor, decir, es que otra vez, ¿verdad?, como que hayamos perdido, ¿verdad?, como esa frescura de decir, como un estancamiento en este sentido, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Vamos a orar ahí donde estamos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda venir, Dios mío, en esta hora, Señor, soplando, Dios mío, sobre cualquier sentimiento, Dios mío, de desilusión, Dios mío, de frustración, Señor. Dios mío, ahí donde nos hayamos podido sentir desilusionados, Señor, frustrados, Señor, incluso hasta traicionados, Señor. Dios mío, tú has vivido todas estas experiencias, Señor. Tú eres un sumo sacerdote que te compadeces de nosotros, Señor. Pero yo te pido, Dios mío, que por medio de tu Espíritu Santo tú vengas soplando en esta hora, Dios mío. Señor, soplando sobre estas cenizas, Señor, que hayan quedado, Dios mío, avivando nuevamente, Señor, en nuestras vidas, Señor, el fuego, el deseo, la pasión, Señor, las ganas, Señor, de seguir impartiendo sobre otros, Señor, de no frustrarnos, de no detenernos, Señor, en la mies, Señor, Dios mío, de seguir buscando, Señor, personas de paz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú vengas trayendo visión, Señor, sobre cada uno de tus hijos, cada uno de tus obreros, Señor, que podamos levantar nuestra mirada y ver todavía aún los campos listos, Señor, para la siega, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que podamos escuchar esta voz que viene de tu corazón. Aleluya. La mies es mucha y los obreros son pocos. Aleluya, Señor. Pon este deseo, esta pasión, Señor, de un clamor en nosotros, de decir, Señor, estamos trabajando arduamente, duramente, Señor. Dios mío, y clamamos a ti porque no somos suficientes, Señor. Dios mío, nuestras fuerzas, Señor, no son suficientes, Señor. Necesitamos tu gracia, Señor, pero necesitamos más obreros, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar obreros, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo, Dios mío, de no solamente hacer creyentes, sino discípulos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Oh, Dios. Y yo quiero pedirte que ahí donde tú estás de manera personal, ahora no te voy a pedir que levantes tu mano ni que hagas nada, pero que ahí donde estás, tú puedas salir de este lugar con una determinación, con una decisión. Decir, Señor, voy a ser un discípulo, al menos uno. Vamos a comenzar con uno. Mira, si cada uno de los que estamos aquí podemos buscar a alguien a quien discipular para que haga lo mismo, ¿verdad? El reino de Dios se va a extender. Estamos hablando de multiplicación, porque busco a alguien para que haga lo mismo. No es una suma, es una multiplicación. Entonces, que ahí donde estamos, en nuestro corazón, podamos decirle al Señor, amén, Señor. Amén, yo quiero ser un discípulo que hace discípulos, Señor. Yo quiero multiplicarme, Señor, en otra persona, Señor, y que haga lo mismo. Yo quiero transmitir, impartir tu ADN que has puesto en mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Oh Dios, Señor, que
que por medio de tu Espíritu Santo podamos tener esta visión, Señor. Podamos tener tu visión, Señor, de que tu reino llegue hasta lo último de la tierra, Señor. Dios mío, que en la próxima reunión de obreros, Señor, Dios mío, esta cifra, Señor, se haya multiplicado